Y listo, enciende el equipo y está cargando la batería de nueva cuenta. Ahora sí podemos apagar el equipo y armarlo para finalizar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal Tecnología Productiva. Hoy en este video les mostraré cómo resolver el detalle que tiene esta laptop Asus y que puede funcionar para cualquier equipo sin importar marca o modelo. Y es que el equipo se apagó y no encendió más, ni con el equipo conectado a la corriente eléctrica ni con la batería. El detalle que presenta es que se quedó activo el LED indicador de encendido, pero el equipo no responde. Antes de comenzar el proceso, les recomiendo ver todo el video, esto para que estén seguros de tener toda la mano y listo para trabajar en ello. Muy bien, comenzamos. Primeramente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de nuevo contenido que puede serles de utilidad. Bueno, como ven aquí, está el detalle que es muy sencillo de resolver, lo cual es solo retirar la batería. Creo que es muy obvio que sí. Sí, así de fácil es solucionar este problema. Pero si llegaste a este video porque tu equipo aún no enciende, te recomiendo ver todo el proceso, o si ya descartaste que no es problema con la batería, aquí arriba te dejo este video que puede ayudarte de igual manera a tener tu equipo funcionando de vuelta. Claro, con la recomendación de que lo veas completamente antes de ejecutar cualquier acción. Pero hay un inconveniente en este equipo y es que la batería es interna. Entonces les enseñaré cómo retirarla. Aquí arriba les dejo otro video de un equipo también Asus, al cual se le hizo un cambio de batería y ya que es un modelo similar, les puede servir para abrir su equipo si no es igual al de este video. Otra cosa es que en este equipo el botón de encendido viene en el teclado y pues en un punto del proceso tendremos que conectar toda la pieza una vez que la hayamos retirado. Les recuerdo que este tutorial funciona para otros equipos, no importa marca o modelo, o que su batería sea externa o interna. Retirar la batería es muy sencillo y no es tan complicado como podría pensarse al ser una batería interna. Solo es cuestión de hacerlo con mucho cuidado y con calma. Aquí abajo en la descripción les dejaré las marcas de tiempo. Como se mencionó anteriormente, lo primero que observamos es que este equipo no tiene una batería externa o removible. Lo que haremos enseguida será retirar los tornillos de la parte inferior. En el caso de este equipo son 10 tornillos visibles y parece ser que no tiene ningún tornillo oculto debajo de las etiquetas ni debajo de las gomas. Una vez retirado todos los tornillos, con ayuda de una uña plástica o con las uñas de tus dedos, destrabamos la tapa inferior a través de todo el contorno de la carcasa. Una vez destrabada, retiraremos los flexores del mouse y del teclado, para lo cual en ambos casos vamos a levantar las pestañas sin mucho esfuerzo, ya que si se usa mucha fuerza, la podemos dañar. Dejen acomodo bien aquí la cámara para que lo puedan ver mejor. Una vez desconectados, podemos levantar la carcasa que tiene el teclado y nos da acceso a los componentes internos. Ahora que tenemos acceso a los componentes internos, buscamos la batería. Aquí está. Para ello vamos a retirar estos tornillos para poder retirar la batería. Como ven, aún sigue encendido el LED. Obviamente se apagará cuando retiremos la batería. Estas baterías tienen pegamento debajo, así que jalaremos la batería hacia arriba con ayuda de unos desarmadores para tratar de despegarlos. No hay que hacer mucha fuerza. Una vez que se haya soltado la batería,
podemos usar la mano para retirarla y la jalamos hacia nosotros para poderla sacar de aquí y listo, tenemos la batería afuera y el LED indicador ya no está encendido. Ahora conectaremos el teclado por un momento. Hay que colocar el flex con mucho cuidado. Una vez conectado, presionaremos el botón de encendido por 30 segundos para drenar cualquier rastro de energía antes de volver a colocar la batería y el equipo encienda con normalidad. Tal vez este paso no sea necesario en algunos casos, pero si su equipo no prende y ya lo tienen armado, tendrán que regresar y hacer el proceso. Si es necesario o no, no pierde nada con hacerlo en este momento. Retiramos con mucho cuidado el teclado nuevamente y colocamos la batería. Si tienen problemas para colocarla nuevamente, podemos retirar este tornillo para que sea más fácil de maniobrar al colocar la batería. Otra recomendación sería retirar la memoria RAM y volverla a colocar, pero en este caso no se puede ya que está integrada. Esperemos que solo con el drenado de energía funcione, si no ya es otro problema grave. Como ven, este equipo está algo sucio. Si es su caso, les recomiendo limpiarlo aprovechando que ya está abierto. Aquí arriba les dejo un video de cómo limpiar su laptop por dentro. Entonces, con mucho cuidadito, levantamos la tarjeta madre. Si quieren retirar toda la tarjeta madre, no hay problema. Si no, así está bien. Solo observamos que la batería haya entrado en estas guías y ahora colocaremos los tornillos de la batería nuevamente. Bueno, aproveché para darle una limpieza a este equipo y vaya un poco mejor y no se caliente. Colocaremos los flexores del teclado y el mouse con mucho cuidado. Prenderemos el equipo antes de poner los tornillos para ver si todo está correcto. Parece que la batería ya no tiene carga, así que conectaremos el cargador. Listo, enciende el equipo y está cargando la batería. Una vez que enciende el equipo, hay que probar el mouse y el teclado, si no, para conectarlos correctamente y posteriormente apagamos el equipo. Ahora sí, a colocar correctamente la carcasa y sus respectivos tornillos, y con ello habremos finalizado este tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, dejar su buen like y dejar cualquier duda que tengan en los comentarios que contestaré a la brevedad. Adiós.